Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Un cordial saludo desde La Paz, Bolivia, con un tema que realmente me parece muy importante en lo que es la distribución de energía para la industria, ¿no? Bueno, déjenme presentarme. Yo soy la ingeniera Laura Condori Carrasco, como les dije, desde La Paz, Bolivia. Y bueno, yo pertenezco a lo que es la empresa Amper, una empresa con ya bastantes años de recorrido en lo que es importación, distribución y provisión de equipos eléctricos y electrónicos, ¿no? Para dar soluciones a los proyectos que se tienen en Bolivia. Pues bien, hoy vamos a tocar un tema muy importante porque es el tema central en lo que es la distribución en lo que es la industria. ¿Ok? Bueno, pues voy a compartir ahora la pantalla para que iniciemos a lo que realmente nos interesa. Bien, pero sin antes, no sin antes mencionar lo que es el grupo Amper como tal, ¿no? Nosotros nos encontramos en La Paz, Bolivia, en La Paz y Santa Cruz, Bolivia, en Guayaquil, en Quito, Ecuador, y por último tenemos nuestras otras sucursales en Miami, Estados Unidos. Entonces es que con esta integración nosotros podemos dar soluciones que, bueno, se encuentren desde el otro lado del mundo, ¿no? En fin, sin más preámbulos, vamos a iniciar a lo que nos interesa. Lo que voy a tocar en esta sesión son los transformadores secos y los ductobarras, ¿no? Soluciones compactas que nos van a no resolver por completo ciertos problemas, pero sí nos van a ayudar en lo que es el ambiente, en lo que es la distribución de la caseta de transformación, ¿no? Pues bien, eh, tenemos que mencionar inevitablemente lo que es el concepto de un transformador, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo conocemos a este equipo? Es una máquina eléctrica de inducción electromecánica, ¿no? Nosotros ya lo sabemos, cuya función consiste en transferir electricidad entre dos sistemas con diferente tensión, pero una misma frecuencia. Nosotros lo conocemos como el activo más importante en la red de distribución de energía y muchas veces le ponemos el nombre del corazón del sistema, ¿no es cierto? Es porque si el transformador falla, todo nuestro sistema se va al tacho, ¿no? Entonces, pues bien, nosotros en esta ocasión vamos a hablar de lo que son transformadores del tipo seco, encapsulados en resina, a diferencia de lo que son los transformadores sumergidos en aceite, ¿no es cierto? Vamos a ir mostrando un poquito las diferencias, las soluciones que que nos han ido dando este tipo de equipos, ¿no? Ya conocemos cómo es que funciona en la red de distribución, ¿no es cierto? Tenemos la media tensión, vamos a tener, y bueno, esto es reglamentado a las distribuidoras que se tengan en cada país, en cada departamento, porque cada uno de ellos tiene sus normativas que se deben regir, ¿no? En cuanto al bill, en cuanto eh, a el conexionado, ¿no? Entonces, todos estos parámetros los voy a ir tocando más a profundidad más adelante, ¿no? Eh, ¿Qué pasa después de la media tensión? Necesitamos un equipo que nos reduzca esta tensión para que el usuario final pueda tener energía eléctrica según el requerimiento que tenga, ya sea producción, ya sea algún sistema bancario, hospitalario, ¿no? El usuario final. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que van a requerir este tipo de equipos? Obviamente son los hospitales, puede ser fábricas, ¿no? Como lo había mencionado en producción, pueden ser lo que es minería, telecomunicación, sistemas bancarios, cementeras. Entonces, es un equipo bastante importante con el cual no podríamos funcionar como, como sistema si no tenemos este equipo, ¿no es cierto? Pues bien, eh, ¿y cuál es la función de un transformador encapsulado en resina, ¿no? Un transformador del tipo seco, pues al igual que los transformadores, sea cual sea su aislación, ¿no? Ya sea aceite, ya sea aire,
es de disminuir la tensión de media, por ejemplo, que es lo que vamos a tocar ahora, a una tensión baja, ¿no? Para la distribución de nuestra industria, de nuestros servicios, del requerimiento que tengamos, ¿no? De nuestro usuario final. Pues bien, ¿cómo es que se refrigera este tipo de transformador? Pues utiliza el aire ambiente, ¿no? El aire ambiente y la resina como tal. Eh, Sus bobinas están encapsuladas en resina y ya no así en aceite, ¿no? A diferencia de los transformadores tradicionales. Entonces, es así como el aislamiento de sus devanados y demás componentes cumplen la función de elevar. Bueno, y en este caso también podría ser, ¿no? Que se ha visto muchos casos que no es solamente de disminuir la tensión, también se puede incrementar la tensión dependiendo del requerimiento y el sistema que se tenga, ¿no? Evitando riesgos humanos es un punto muy importante de este tipo de equipos, ya que son muy seguros, a diferencia de los transformadores en aceite, ¿no? Evitando riesgos humanos y materiales, ya que se puede instalar este tipo de transformadores cerca de la carga, que al mismo tiempo sean amigables con el medio ambiente. Lo bueno de estos transformadores es que se pueden, que la mayor parte de sus componentes de este material se pueden reciclar, ¿no? Ya que habíamos mencionado, los devanados o la bobina se encuentran dentro de una resina. La resina se puede descomponer a cierta temperatura, se pueden extraer los devanados, se pueden extraer los envolventes. Entonces, a diferencia de los de aceite, pues es un poquito más complicado tratar de reciclar y rescatar los componentes que tienen, ¿no? Y bueno, al igual que este tipo de transformadores que normalmente conocemos, también, también constan con un envolvente, ¿no? Y según el requerimiento y la normativa que se tenga en cada distrito, en cada ciudad, en cada departamento. Se tienen los transformadores rojos y los verdes, esto dependiendo de la eficiencia, ¿no? Y bueno, eh, aquí voy a nombrar un poquito lo que son algunas partes de los transformadores, ya que tiene componentes incluso muy pequeños bueno, no los voy a nombrar ahora porque no se logran alcanzar a ver, ¿no? Por ejemplo, las terminales de baja tensión, que esto sí tendríamos que solicitar a fábrica que sean mucho más fáciles para la instalación, ¿no es cierto? Los cóncamos de elevación, esto para el izaje del transformador y el montaje cuando se use con la grúa, ¿no es cierto? Placa característica que no puede faltar porque esta plaquita es la más importante para saber cómo está diseñado tu transformador, ¿no? En cuanto a la conexión, a qué altura, si tiene el factor K, el sistema de aislamiento, ¿no es cierto? La tensión, el nivel de tensión, la potencia, ¿no? Sin esto no podríamos trabajar, incluso el modelo, la marca, y con esto alguna vez saber y poder descargar el manual que tenemos, ¿no? Las bobinas de alta tensión, el núcleo en 3 columnas, ¿no es cierto? La bobina de baja tensión también, el aislamiento de resina epóxica al lado de alta tensión, ¿no? La resina también es un material muy importante en este tipo de equipos, ¿no? Caja de bornes para sensores de temperatura, porque este tipo de equipos se basa fundamentalmente de que no se eleve la temperatura. Si está bien diseñado, el transformador no va a calentar, ¿no? Pero sí necesitamos monitorear este parámetro para no tener problemas a futuro. Bloques de caucho también, ¿no? Terminales de alta tensión para conectar, obviamente. Tomas de comunicación sin tensión. En este caso, la conexión en delta, puede ser en estrella también. Eh, la estructura que obviamente se tienen en este tipo de transformadores para anclar en la caseta de transformación que se tenga, ¿no? El chasis con ruedas que obviamente cuando ya esté anclado y se diga la posición final del transformador no se pueda mover, ¿no? Esto tiene un seguro para que no se pueda ir moviendo, no exista vibraciones que pueden ocasionar muchas fallas. Entonces, vamos a hablar, y quiero hablar de las características, de las ventajas, con ejemplos reales que tuvimos en la empresa y las soluciones que nosotros brindamos con este tipo de equipos, ¿no? Bien, por ejemplo, se tuvo un hospital, ¿no? Se tuvo un hospital el cual el problema era la ampliación de carga. Esta primera imagen, un hospital mucho más pequeño donde la carga
y el transformador que alimentaba esa carga, pues, abastecía. Ya cuando se hizo una refacción de este hospital y se incrementó la carga, se incrementó el servicio, obviamente el transformador también tenía que crecer, ¿no? Entonces, había que hacer la migración porque no se puede discontinuar un servicio como este que es el hospital, ¿no es cierto? Por los mismos pacientes que se tienen. Entonces, nosotros haciendo un dimensionamiento, haciendo un diseño, porque lo hacemos en diseños 3D, optamos por poner 3 transformadores en paralelo, ¿no? Uno es de respaldo y 2 son los que van a ir alimentando a las cargas que se tienen, obviamente distribuyendo para que sea equilibrado. Y en el caso de que existiera, incluso teniendo un generador de respaldo, en el caso de que haya una falla, pueda pasarse estas 2 cargas al transformador de respaldo, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un diseño 3D teniendo el plano y las dimensiones para no pasarnos de lo establecido. Y bueno, para ahorrar también lo que era un poco de espacio, porque ellos no, porque bueno, el hospital no quería gastar mucho espacio en lo que es la caseta de transformación, por más que sea un punto muy importante, también se tiene la parte civil, ¿no? Los equipos hospitalarios y hay cosas tal vez quizás que le dan más importancia que el transformador mismo o la caseta de transformación. Entonces, lo que hicimos para ahorrar espacio también fue implementar, podemos ver acá, los ducto barras para la alimentación del transformador, ¿no? Los ductobarras nos ahorran grandes espacios, nos ayudan a tener 90 grados para, dependiendo de la instalación que se tenga, ¿no? Eh, ¿En qué más nos ayuda este tipo de ducto barra? Los ducto barra, por la estructura y por la fabricación que tienen, que también están aislados en resina, las láminas que cada uno tiene, en la estructura ayudan a que en el caso extremo de que se tenga algún incendio en el hospital o en el servicio que se utilice, no ayude a expandir el fuego, sino ayude a disminuir, ya que sabemos que la resina a cierta temperatura empieza a deshacerse, ¿no? Y tampoco, en el caso de que no sea una temperatura muy extrema, no hace que el fuego crezca más, ¿no? No es un combustible como tal. Eh, Aquí también podemos ver un ejemplo, ¿no? Donde se implementan los ducto barra, ¿no? Y tienen una gran compatibilidad con lo que son los transformadores del tipo seco, ¿no? En la parte de conexión. Ahora, en lo que son los ducto barra, ¿no? Se tienen en dos diferentes IP, que son el IP68 para ambientes expuestos y también el IP55, donde se va a utilizar en interiores, ¿no? Y bueno, aquí está cómo es que se fue conectando los ductobarras también a sus tableros. Esto para ahorrar lo que es un poco de espacio. Si podemos ver aquí, por ejemplo, si hubiéramos utilizado también el cableado tradicional, porque puede que sean cables donde transporte una potencia muy elevada, ¿no? Una corriente muy elevada, tienen que ser inevitablemente 3 ternas, por ejemplo, 2 ternas, dependiendo a la configuración, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que se ha ahorrado hartísimo espacio, ¿no? Dando solución al principal problema, que era el tamaño del ambiente, ¿no? Entonces, bueno, y ya pasándonos también a lo que es los transformadores del tipo seco encapsulados en resina, ¿cuáles son las ventajas que nos dan, no? O sea, ¿qué más le dio al hospital para que pueda optar en este tipo de transformadores? Pues bien, son dos puntos muy importantes, que es la mayor seguridad, no existe riesgo de explosión. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos poner los transformadores cerca de nuestras cargas y o cerca de nuestro servicio, ¿no? En este caso podemos poner en una planta baja y el hospital esté construido arriba, ¿no? En el caso de que existe algún incendio en la caseta o algo así, pues el porcentaje de riesgo de que explote el transformador es pues un 0,5%, ¿no es cierto? En este tipo de transformadores. Ya en los transformadores en aceite, cuando no se hace un buen mantenimiento, obviamente puede ser una bomba de tiempo, ¿no? Y puede que explote por alguna falla que exista. Son confiables también porque son materiales autoextinguibles, el 100% de los materiales que se construye, y tienen una inflamabilidad mínima, ¿no? No emiten gases tóxicos, por otro lado. Y esto hace de que los hospitales prefieran este tipo de equipos, ¿no?
aparte de las dimensiones pequeñas que se tienen en cuanto a los transformadores, ¿no? Son amigables con el medio ambiente, ya que casi el 90% de todo el material se puede reciclar. Mayor capacidad de sobrecarga, haciendo un buen dimensionamiento. Aquí tenemos otro problema que se vio también en una de nuestras instalaciones, es el problema de espacio, ¿no? Se tenía definitivamente un espacio muy limitado en esta empresa de telecomunicaciones. Entonces teníamos que ahorrar espacios de lo que se puede. Y sabemos nosotros que en una caseta de transformación que tiene un transformador en aceite necesita sus islas, necesita un espacio mucho más grande porque ya de por sí el equipo tiene unas dimensiones mucho más grandes. Por ejemplo, hablando de un transformador de 800 kVA, es no más considerable a uno del tipo seco, ¿no? Entonces, incluso aquí, ¿no? Tenían, ya por la potencia, tenían que ir instaladas celdas de media tensión. Entonces, ya teníamos un punto menos, o sea, sí o sí tenía que entrar un transformador mucho más chiquito, celdas de media tensión también, y bueno, tenemos que también tomar en cuenta las distancias de seguridad comprometidas, ¿no? Porque para hacer el mantenimiento, para seguridad del personal y demás. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tuvimos que poner las celdas de media tensión y ya de por sí esas vienen casi establecidas dependiendo también al aislamiento que se tenga. Se incluyó al lado el transformador del tipo seco y también el ducto barra, ¿no? Esto para ahorrarnos muchísimo espacio. Eh, y por normativa que se tiene en la distribuidora de ese departamento, se tuvo que poner sí o sí un envolvente, ¿no? Un envolvente para que, bueno, igual, por seguridad del personal, alguien puede tropezarse y ¡pam! Directo agarrar una terminal, digamos, ¿no? Entonces, nos ayudó bastante, bastante el transformador del tipo seco y el ducto barra, ¿no? Ahí se hizo ya un diseño final y bueno, la empresa quedó totalmente satisfecha, la distribuidora no tuvo problema alguno y bueno, hasta ahora sigue funcionando, ya deben ser 2 años de su funcionamiento. Incluso se hizo aquí una migración del nivel de tensión, ya que se había hecho inicialmente para una tensión de 6,9, pero ya la distribuidora migró a 12. Entonces, de la misma manera, nosotros teníamos que migrar y el soporte, claro que sí, estaba ahí para poder hacer los trabajos pertinentes, ¿no? Aquí se ve un poco el planito de lo que era la casa del transformador, que bueno, digo, era limitada, ¿no? Era una pendiente, eso sí hay que aclarar, era una pendiente, tenía gradas y también se puso, ¿no? Un transformador y para la cometida. Entonces, bueno, tratamos de buscarle solución a todos los problemas que se presenten, ¿no? Y aquí está la foto final, ¿no? De cómo quedó. Aquí está el transformador, aquí está el ducto barra, las celdas, personal de la distribuidora y personal de la empresa, los cuales están haciendo ya las instalaciones pertinentes, ¿no? Aquí es cuando se hizo la migración de 6,9 a 12. El envolvente en este caso se usó de IP23, se puede usar de un IP más alto en el caso de que esté en lugares externos, pero no había más necesidad, ¿no? Y bien, aquí también nos vamos a pasar y vamos a conversar un poquito de lo que son las ventajas del ducto barra, ¿no? Como les decía, nos ahorra casi un 50% en las dimensiones de lo que se tiene a un cableado tradicional. Sí o sí necesitamos una bandeja, una escalerilla eléctrica para ir peinando nuestros cables, nuestros conductores, ya sean de 2 o 3 ternas, dependiendo la potencia que se requiera, pero ya cuando nosotros usamos un ducto barra, porque vienen una lámina encima de otra, y entre ellas viene una resina que es la aislación, ¿no? Que tiene entre cada barra. Y lo envuelve lo que es una estructura a todo el ducto barra, formando ese rectángulo que podemos ver, ¿no? Entonces nos reduce el 50% del espacio que se tenía inicialmente cuando se utilizan los ducto barra, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que se tenían 3 ternas, teníamos que usar 2 niveles de bandejas o un cableado encima del otro, pero ya con el ducto barra se usaron dimensiones mucho más chiquitas, ¿no? Y esto hablando de un cable de aluminio de 1000 amperios. Y bueno, ¿qué pasa también con las curvaturas, con los radios de curvaturas? No podemos malear
fácilmente a los cables que sean de gran magnitud. No se puede formar 90 grados. Pero ¿qué pasa con los ductobarra? Sí podemos lograr eh, una esquina de 90 grados, lo cual nos facilita la instalación que se tenga, el ambiente que se tenga, ¿no? Los desniveles, los bajos. Entonces, nos ayuda muchísimo en la instalación. Y miren, déjenme comentarles de que estos ductobarras son como rasting, ¿no? O sea, son como piecitas que tú vas poniendo, por ejemplo, la lineal. Pones un tablero de distribución y pones otra estructura lineal de ductobarra. Ahora, si tienes que doblar, se tiene una estructura en la cual complementa una pieza con la otra. Entonces, todo va compatible, todo va dimensionado, viene con la plaquita para, en el caso de que se dañe alguna barra, algún conductor, se puede extraer solamente esa pieza y con la misma plaquita que se tiene se puede buscar el mismo código, ¿no? Para no tener variaciones. Entonces, nos facilita bastante lo que son las ductobarras juntamente con los transformadores, ¿no? Es una solución muy completa, muy compacta, la cual se recomienda para instalaciones muy pequeñas que muchas veces no está en nuestras manos dimensionar un ambiente, una caseta mucho más grande, sino solo es ampliar la carga. Entonces, ya se tiene este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, se pueden hacer dimensionamientos. Ahora aquí nos vamos a meter un poquito a lo que es el material con el que se crean tanto los ductobarra como los transformadores del tipo seco. ¿Y a qué material me refiero? A la de las bobinas, ¿no? Al devanado. Muchas veces, y sabemos, ¿no es cierto?, por la conductividad que tiene entre el cobre y el aluminio. Es muy buena la conductividad, es uno de los mejores materiales conductores que se tiene, que es el cobre, ¿no? Y también se tiene el aluminio, pero se tiene que ir dimensionando para poder llegar a las mismas características de cobre. Y no así, no es una mala opción. ¿Por qué? Porque déjenme explicarles, ¿no? Uno, para empezar, el costo inicial, el precio del aluminio es más estable y menos costoso que el cobre. Lastimosamente, con este tipo de situaciones sociales que se tienen, como el COVID, este tipo de cosas que se tienen como enfrentamientos entre países, hace que el cobre y el precio del cobre vaya oscilando entre que sube muy alto, empieza a bajar y no vuelve al mismo precio inicial, pero en otras sigue subiendo y vuelve a bajar un poco. Lastimosamente el cobre es un poco más costoso que el aluminio y para ya presupuestos establecidos nos ayuda muchísimo que se pueda diseñar con aluminio los transformadores y los ductobarras. Y esto se puede aclarar cuando se hace el pedido a fábrica, ¿no? Los costos operativos, los devanados de aluminio cuando son de mayor dimensión soportan mayor densidad de corriente, porque se supone que para llegar a las mismas características, el aluminio al cobre, se tiene que dimensionar un poco más, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos ayuda un poco más en esta parte de costos operativos, ¿no? La confiabilidad. Poseen el mismo nivel de confiabilidad y esto se puede ver en las tablas de características eléctricas que tienen cada uno de los materiales, ¿no? Otro punto muy importante es el tiempo de vida útil, ¿no? Y el tiempo de vida útil que tiene son casi similares, no podríamos decir que el cobre puede durarnos 50 años y el aluminio nos dura pues unos 20, digamos, una diferencia garrafal, ¿no? Entonces sí se tiene diferencias mínimas en cuanto al aluminio y el cobre y es un punto más para el aluminio, ¿no? Entonces se ha ido creando muchas veces mitos y yo lo que quiero en esta oportunidad es mostrar las realidades, ¿no? Y esto con fundamentos, con normativas, con especificaciones técnicas del mismo material. ¿Qué se dice muchas veces? Que los equipos fabricados con devanado de aluminio son mucho más grandes. Y en realidad las dimensiones externas son las mismas porque, ok, en el devanado el cobre va a tener una cierta dimensión, ¿no es cierto? Un cierto volumen. ¿Qué va a pasar con el aluminio? Para llegar a sus mismas características va a ser un poco más voluminoso, va a ser un poco más grande. Pero ya en lo que es la estructura, en el envolvente mismo, van a ser del mismo tamaño e incluso en este tipo de opciones que es como el transformador seco, puede que sea incluso un poco más pequeño, ¿no? Y no por el material conductor, sino por el envolvente, ¿no? Otro punto que dicen es el aluminio no conduce igual que el cobre, por lo tanto trabaja a menor temperatura.
Y es por eso que muchas veces dicen, ¿no? Estos tipos de transformadores o algún transformador que estaba en aluminio se ha sobrecalentado. No, eso es por malos dimensionamientos, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Que los equipos cumplen con los mismos requerimientos de las normativas que rigen esto, ¿no? La UL y la ANSI, los niveles de temperatura, y se pueden comprobar con sus fichas técnicas, ¿no? Se mantendrán por debajo de lo indicado, aún utilizando devanados de aluminio. Otro punto que dicen son los equipos con devanados de aluminio no soportan cortocircuito. Al contrario, al incrementar el tamaño de los devanados, porque ya habíamos explicado por qué, para alcanzar la misma conductividad, la resistencia mecánica también se incrementa. Ojo, la resistencia mecánica. Entonces, ahí es un punto más para lo que es el material de aluminio, ¿no? Y bueno, no quiero pasarme aquí sin mencionar de que el aluminio y el cobre tienen, bueno, en realidad, ¿por qué sería mejor utilizar el aluminio con resina? ¿Por qué? Porque el coeficiente de dilatación del aluminio es muy similar a lo que es el coeficiente de dilatación de la resina. ¿Qué pasa cuando usamos cobre con resina? En casos muy extremos puede que la resina se dilate a cierta temperatura y el cobre no, o se dilate más el cobre y la resina no. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Ocasionan fracturas, ocasionan fallas y algún tipo de error en el funcionamiento de estos equipos. Entonces, un punto más para el aluminio ya que el aluminio es más compatible es mucho más compatible con la resina, ya que su coeficiente de dilatación son muy similares. En el caso de que se expanda o se contraiga, el aluminio va a tener ese mismo fenómeno, y evitando esto lo que son las fracturas, ¿no es cierto? Y aquí se ha querido hacer una gráfica. Por ejemplo, el azul representa el aluminio y el naranjado el cobre, ¿ok? En volumen, obviamente, para tener una misma conductividad, el aluminio va a ser mucho más alto que el cobre, ¿no? En las prestaciones eléctricas van a ser las mismas, no va a haber ninguna diferencia. En el peso, sí, ya habíamos dicho que obviamente, eh, aunque se dimensione para tener esa conductividad del aluminio al cobre, puede que no sea tan pesado, ¿no? Entonces sí va a haber una diferencia, aunque se tenga una cierta cantidad de cobre y se quiera llegar a la misma conductividad con el aluminio, aún así va a haber mucha diferencia, va a ser más liviano, ¿no? Y en cuanto al precio, obviamente sabemos que el precio va oscilando de cobre y el aluminio se mantiene más estable, un poco más económico, ¿no? Y bueno, para para hacer una comparación, inevitablemente tenemos que hacerlo con los transformadores en aceite, ¿no? ¿Por qué también podríamos optar con este tipo de transformadores, ¿no? Hablando directamente de los transformadores, por, eh, por las características que se tienen cada uno de ellos en cuanto a la instalación, el mantenimiento y demás, ¿no? Por ejemplo, las pruebas físico-químicas, los de aceite sí o sí necesitan, en resina no es requerido. El cambio de aceite, obviamente el de aceite sí y la resina no. Riesgo de fuga de aceite, la resina no y el aceite sí. Instalación de obra civil, tiene que tener, ya habíamos dicho, sus islas, tiene que tener cierta estructura, mientras que el de resina no es necesario. El tiempo de paro para hacer un mantenimiento en el de aceite es mucho más prolongado y eso en qué resulta en dinero, ¿no es cierto? Mientras que el de resina no necesitas hacer un paro de tu sistema para poder hacer mantenimiento, ya que sus mantenimientos simplemente son termografía, quizás un limpiado de la estructura del transformador. Y bueno, las pruebas eléctricas que sí se las debe hacer, pero no constan mucho tiempo de paro como es el de aceite. Y así se tienen muchas más ventajas de que se opte por un transformador del tipo seco, ¿no? Y las ventajas económicas, que es un punto muy importante y se quiera para bien o para mal, lo que prima en un proyecto, en un diseño, es el costo. Es el costo, ya que es muy significativo el costo del transformador, ¿no? Pero no quiero que se vayan directamente a lo que es el costo inicial del equipo, sino al costo total de vida útil. Esto a qué se refleja el costo total de propiedad, ¿no? Que va a ser el costo de compra, ¿no? El primer costo que se tiene y el costo operativo, incluyendo mantenimiento, incluyendo servicio, funcionamiento, ¿no es cierto? Paros y demás. Entonces, es ahí donde tiene mucha más ventaja los transformadores secos. Aquí vamos a ver en la gráfica, ¿no? Aquí, por ejemplo, el de aceite es el rojo y el seco es el azul, ¿no? Si bien a un principio cuando compramos un transformador
de aceite, ¿no? El precio va a ser mucho más bajo que el de resina. ¿Qué va a pasar a los 5 años cuando se tenga que hacer ya los primeros mantenimientos? Ese costo de mantenimiento se va a incrementar y ya supera lo que es el transformador seco. Pero ya para el transformador seco, a los 5 años no tienes que hacer un mantenimiento muy exhaustivo, ¿no? ¿Y qué pasa ya a los 10 años? Que obviamente se incrementó una tercera parte de su costo inicial, ¿no? Para el transformador en aceite y ahí es un gasto adicional. Mientras que en los transformadores secos va a seguir casi manteniéndose ese costo de mantenimiento va a ser muy poco. Entonces es ahí donde nosotros podemos justificar de que toda la inversión que se tiene se va a poder recuperar en unos 5 o 10 años, que es lo que al final le importa también a una industria, ¿no? Pues bien, para que nosotros tengamos un buen equipo y un buen funcionamiento, se tienen que tener ciertos criterios de selección, ¿no? Entonces, un punto muy importante que siempre lo recalco son las descargas parciales, ¿no? ¿Qué son las descargas parciales? Pues es una ruptura del dieléctrico. Presenten pequeñas grietas o burbujas en un aislante, ya sea líquido o sólido. ¿Qué pasa o cuándo es que se forman estos tipos de grietas o burbujas en un aislante? Pues cuando normalmente se hacía la bobina y se impregnaba de lo que es el aislante, en este caso resina, empieza a crear unas burbujas de aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ya ha hecho la tecnología ahora para que esos tipos de transformadores no, no tengan estos problemas? Se ha hecho de que en una cámara de vacío se sumerja lo que es el devanado y esto hace de que disminuya la cantidad de descargas parciales que se tenga. Y obviamente, ¿qué nos va a regir esto? Las normas también. Si un transformador del tipo seco tiene descargas parciales menos a 5 picocoulomb, es un transformador muy eficiente. ¿Qué va a pasar si va a ser más de los 5 picocoulomb? No es muy garantizado. Puede existir fallas. ¿Y esto qué va a ocasionar? Deterioro en el aislante y posible explosión del mismo, ¿no? Como podemos ver en esta segunda imagen. Y son, y son fallos externos, son visibles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace fábrica ahora? ¿Qué es lo que hace la tecnología? Pues hacerlo en cámaras de vacío para evitar este tipo de burbujas. Y también se hace lo que es y se debe exigir también lo que es las pruebas de descargas parciales en fábrica, ¿no? Y no se recomienda hacerlo después cuando ya se tiene la instalación. ¿Por qué? Porque esta es una prueba destructiva, ¿no? Si ya se tiene la certificación y la garantía de fábrica, bueno, debería ser suficiente para nosotros, ¿no? Bien, otro punto muy importante es la clase térmica de aislamiento, ¿no? Al igual que los transformadores en aceite que son en A y B, nosotros los regimos en lo que es F y H, ¿no? Para una temperatura total de 155 grados y para los H, que esto ya es para lugares muy extremos y requerimientos especiales para una temperatura de 180 grados centígrados, ¿no? Esto ya haciendo la sumatoria entre temperatura ambiente, punto caliente, sobre elevación y demás. Y también sin tomar en cuenta en lugares que tengan una altura mayor a los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que se hace un derrateo también por temperatura, no solamente por altura. Pues bien, otro punto, las condiciones de funcionamiento, ¿no? Para funciones de funcionamiento extremos, condiciones de funcionamientos ambientales extremos, ¿no? La clase ambiental E2, clase climática C2, clase de comportamiento al fuego F1. Entonces, si se tienen estos tres tipos de clasificación, es un transformador que te va a resistir en lugares muy húmedos, que te va a resistir en lugares que sean muy calientes, en lugares extremadamente fríos. Entonces, eso es lo que se tiene que verificar en las características, ¿no? La ventilación de los transformadores es un punto muy importante para este tipo de transformadores. Se tiene que tener un principio de funcionamiento óptimo, ¿no? Que el ingreso del aire frío sea por la parte inferior y la expulsión del aire caliente, ya sea natural o ya sea con algún motor, sea por la parte superior, ¿no? Sin irnos por encima de los 40 grados centígrados en ningún momento. Eso es mucho, muy importante, ¿no? Acá podemos ver el principio de funcionamiento que debe tener. Y ya cuando se requiera tener un equipo adicional para que chupe lo que es el aire caliente, pues se tiene que poner un motorcito, un extractor, ¿no es cierto? Y aquí de la misma manera para tal vez un aire
acondicionado si es que se requiriera, ¿no? Otro punto muy importante es el factor K, ¿no? Este factor K nos dice que el transformador está apto para cargas no lineales, ¿no? Es la característica o es el índice que nos dice de que puede funcionar a ciertas cargas no lineales. Y muchas veces no le prestamos mucha atención, ¿no? Pero sí deberíamos, porque se pueden, este transformador que estamos dimensionando, que estamos requiriendo, puede ser para data center, puede ser empresas de telecomunicación, bancos, donde, bueno, se tienen UPS sin filtros de entrada, se tienen equipos que realmente nos den cargas no lineales, ¿no? Y según a eso tendremos que hacer una elección óptima para el servicio que estamos utilizando. Es muy importante también, ¿no? Y lo que es, ya concluyendo en las especificaciones, el exterior, ¿no? El envolvente. Si va a ser en un lugar interior, pues IP23 sería suficiente, pero ya si va a ser un lugar más expuesto, por ejemplo, que no tenga ciertas paredes o las puertas estén realmente abiertas, un IP55, ¿no? Para exteriores. Las conexiones que se deben tener en cuenta, tanto como para baja y alta, para las conexiones, ¿no? Y eso deberíamos especificar directamente cuando se hace el pedido a fábrica. Y algo muy importante que nosotros lo realizamos son las simulaciones en distintos software. En este caso, pongo el ejemplo de TAP, ¿no? Donde se ha ido viendo las protecciones que tiene el transformador, cosa de que en un futuro, cuando esté funcionando, no existan fallas y tengamos mal dimensionamiento de protecciones, ¿no? Una mala coordinación de protecciones para el transformador, ¿no? Bueno, obviamente tenemos que verificar y nosotros también nos regimos en lo que son las normas vigentes, ¿no? En la IS 676-11, donde se habla directamente de los transformadores del tipo seco y las pruebas que se hacen en fábrica, ¿no? Que sí o sí se debe requerir el momento de que se esté comprando un equipo de este calibre. Pues bien, creo que ha sido una sesión corta. Hay mucho que decir de este tipo de equipos, tanto del transformador como del ducto barra, pero nos pueden escribir en los comentarios. Vamos a dejar también los contactos de la página, los contactos de los ingenieros que nos ayudan a dimensionar. Los voy a poder responder si quieren hacer alguna pregunta, si necesitan catálogos, informaciones puntuales. Y bueno, con eso habríamos concluido. Les agradezco por el tiempo. Nosotros estamos de la mano con Electrocolombo y Amper y haciendo una integración completa en cuanto a lo que es sistemas de distribución. Un gusto poder estar con ustedes y bueno, será hasta otra próxima oportunidad y hasta que, o si es que ustedes requieren otro tipo de información, podamos subirlos aquí en el canal de Amper. Un gusto y hasta pronto.